Muy bien, vamos a orar, hermanos. Vamos a iniciar. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta tarde, te bendecimos, te damos gracias por la vida. Señor, nos has socorrido en todo y queremos, Padre, agradecerte infinitamente tu bondad y tu amor hacia nosotros. Ahora, Señor, vamos a trabajar en esta tarde con tus hijos. Permítenos la guianza de tu Santo Espíritu y que tu palabra corra como un río y sea de bendición para todos. Te agradecemos estos favores en los méritos santos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, nos quedamos, voy a poner la presentación, nos quedamos eh, con el tema de ayer y el tema de ayer eh, trata de la unidad 4 Sí, compartiendo su testimonio. De eso trata y vamos a terminarla el día de hoy, esta unidad. y era el punto 4, ¿verdad? Características esenciales para un testimonio personal efectivo. Es correcto. Creo que ahí terminamos ayer. Va, era para empezar hoy. Aquí nos quedamos. Exactamente. Punto número 4, en romano, características esenciales para un testimonio personal eficaz. Y habíamos concluido el día de ayer acerca de, de la frase que utilizamos para el testimonio de recibir y creer en Cristo, y que hay varios sinónimos, que trata de confiar en Cristo como el Salvador, de nacer de nuevo, arrepentirse de sus pecados y conocer a Cristo como Señor y Salvador. Muy bien, y ahora vamos a ver las características esenciales para un testimonio personal efectivo. Así que el punto número 1 aquí es enfatice lo positivo. Cuando nosotros vamos a presentar el testimonio, nosotros tenemos que hablar más de lo positivo que de lo negativo. ¿Sí? Es decir, nuestra vida pasada, antes de Cristo, pues tiene muchas cosas negativas, ¿verdad? Y nosotros, a la hora de compartir el evangelio con una persona, al dar nuestro testimonio, no enfatice que usted era un borracho y que usted era un mujeriego y que golpeaba a la esposa. Es decir, enfatizar más en lo negativo, no. Más bien, aquí tenemos que puntualizar los beneficios positivos de la vida abundante de estar en Cristo. En Cristo tengo gozo, tengo paz, tengo seguridad. En Cristo mi vida ha cambiado. Trato bien a mi esposa, a mi familia. Tenemos que puntualizar los beneficios. De eso trata el testimonio. Vamos a hablar poquito de nuestro testimonio, de nuestra vida pasada, pero no vamos a enfatizar lo negativo, vamos a enfatizar los beneficios positivos. Así que, punto 2, no enfatice la parte de su vida anterior a su conversión. Es decir, no ponga mucho énfasis en decir que era un perdido, que era un esto, que era el otro, y al final diga, encontré a Cristo y me salvó. Pero la gente se queda con toda la historia negativa que usted dijo. No, vamos a trabajar los beneficios positivos. Así que vamos a procurar conectar con el candidato, identificarnos con el candidato. A lo mejor, a lo mejor no es de nuestra misma profesión, a lo mejor sí, ¿verdad? A lo mejor no es de nuestra tierra natal, a lo mejor no es nuestro paisano, así decimos acá, a lo mejor no es de nuestro paisano, pero podemos identificarnos con él, ¿verdad? Y aquí, para identificarnos con él, de todas nuestras experiencias de vida, y que deben ser experiencias verdaderas acerca de nosotros, vamos a ocupar y seleccionar aquellas experiencias que nos ayuden para identificarnos con el prospecto, para que hagamos un
clic con la vida de él, es decir, que podamos tratar de identificarnos con él, ya sea en alguna parte o en alguna área de la vida, ya sea que nos podamos identificar con él. Por eso es bien importante que a la hora de compartir, un varón lo haga con otro varón, para poder buscar esa parte de identidad, y una mujer con una mujer. Y ahí van a buscar muchas coincidencias: matrimonio, educación de los hijos, quehaceres del hogar, algunas cosas que van a ustedes a seleccionar de sus experiencias, que deben ser verdaderas para poder hacer esta identificación con el candidato. En el aspecto del testimonio, para que sea efectivo, tiene que también ser específico. Tenemos que ir al punto, que tenemos que a ir al asunto. Por tanto, vamos a evitar clichés y palabras sin sentido para el no creyente. Porque nosotros, desde que nos convertimos, ocupamos palabras religiosas, palabras que ocupamos en el culto y que para nosotros son comunes, pero para la gente nueva que no conoce de la Biblia, que no conoce de Dios, para ellos no tiene sentido. Ah, es que he nacido de nuevo. Sí, imagínense cuando allá vemos en Juan capítulo 3 que Jesús le dijo a Nicodemo: si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Aquel hombre se espantó. Pensó que tenía que volver a entrar al vientre de su madre para volver a nacer. Es decir, para la gente natural, nacer de nuevo, no, para ellos quizás no tenga sentido ni hosana, ni gloria a Dios, aleluya, alabado sea el Señor. Son palabras que para nosotros, que somos creyentes, sí tienen sentido. Así que estas palabras que son comunes en nosotros debemos de omitirlas, ya que para los no creyentes no tiene sentido. Para los inconversos son innecesarias. Así que vamos a ocupar que nuestro testimonio vaya con palabras no religiosas, sencillas, y por eso es importante escribirlo, escribir testimonio. Y ayer que levantaron las manos, vi que 2 de todo el grupo, a lo mejor más, ¿verdad? Pero que ya lo hicieron por escrito. Pero vamos a hacer el ejercicio, de eso se trata la clase de hoy. Cuando nosotros trabajamos el testimonio, hay que darle el enfoque de la fidelidad de Dios, de que Dios es fiel. Así que detalles acerca de nuestra vida pecaminosa van a alejarnos del objetivo de enfatizar sobre Dios. No tenemos que enfatizar acerca del pecado. Sí, del pecado que cometimos, de aquello que es parte de nuestra vida pasada. No, porque vamos a alejar al candidato del objetivo. Nosotros tenemos que enfatizar sobre Dios y su gracia, y de la fidelidad de Dios en nuestra vida. De eso se trata, que no perdamos el enfoque de la fidelidad de Dios. Así que hay que evitar aquellos detalles innecesarios y sobre todo aquellas cosas que son meramente generalidades. Tenemos que ir a lo específico, tenemos que ir al punto, al asunto en nuestro testimonio. Por tal motivo, entonces, nosotros tenemos que seleccionar un área de nuestra vida que ilustre lo que Cristo hizo en ella. Es decir, tenemos diferentes áreas de nuestra vida y ahí podemos tomar alguna de ellas para hacer esta ilustración de lo que Cristo hizo en nuestra vida. ¿Qué cambios hizo Cristo cuando llegó a nuestra vida? Puede ser el área financiera, puede ser el área sexual, el área familiar. ¿Qué área de nuestra vida es la que el Señor se encargó, donde estábamos empantanados, estábamos sumergidos en el pecado y de ahí Dios nos sacó? Así que el siguiente ejemplo, el recuadrito que está a la derecha, donde está el antes y el después, nos va a servir para tener algunos ejemplos. Antes, yo me sentía lleno de culpa, pero en Cristo obtuve el perdón de mis pecados. Antes era una persona contenciosa, pleitera, peleonera, con tantito me enojaba. Pero hoy todo eso cambió y me puso paz en mi corazón.
Antes yo me sentía rechazado, rechazada por la gente, por mi familia, pero en Dios he encontrado aceptación. Él me ha aceptado como su hijo, como su hija, me ha hecho su hija y su hijo. Antes llevaba una vida llena de vacío, una vida vacía, una vida que no tenía nada que me ilusionara para el futuro, que me emocionara para el futuro. Vivía una vida vacía y ahora siento la presencia de Dios en mi vida, siento una vida llena, plena. Era una persona rebelde a las cosas de Dios, rebelde a todo, y de esa rebelión Dios me sacó y me dio libertad. Era una persona que vivía todo el tiempo con inseguridad. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Me voy a morir. ¿Cómo me voy a morir? Es decir, vivía con una total inseguridad. Pero ahora, cuando llegó Cristo a mi vida, todo esto cambió y ahora tengo seguridad de vida. Algunos llegan a Cristo viviendo un tiempo de soledad, se sienten solos, abandonados, pero en Cristo han encontrado nuevas amistades, se amistaron con Dios y ya en la iglesia encontraron buenas amistades, etcétera. Entonces de la soledad pasaron a la amistad. Hay gente que ha tenido mucho miedo a la muerte. Yo soy uno de ellos. Al principio, y lo voy a poner como ejemplo en la parte que sigue, acerca del miedo a la muerte. Y ahora vivo con la seguridad de que me puedo subir a un avión y le puedo decir a mi esposa, si ya no nos vemos en el reino. Es decir, tenemos que ya tener una seguridad de la vida eterna. Este cuadrito en el antes y el después nos puede servir para redactar nuestro testimonio y poner algunos ejemplos. Así que el testimonio que nosotros vamos a escribir, usted tiene que presentarlo en 3 minutos. Fíjese que tuve un alumno y me hizo un periódico de su testimonio. Empezó a narrar desde su infancia y me presentó todo un periódico. Y le dije, hermano, está bien todo lo que escribiste y a mucho detalle y todo lo que tú quieras, pero todo esto quiero que me los cuentes en 3 minutos. 3 minutos. Porque recuerden que tenemos todo el bosquejo y el bosquejo consta de 4 partes: introducción, evangelio, decisión y asistencia espiritual inmediata. Y cada punto, por ejemplo, de la introducción, recuerden los puntos que estamos viendo: vida secular, vida religiosa, iglesia, testimonio personal, preguntas de diagnóstico, la transición de las preguntas de diagnóstico al evangelio, que evangelio es gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. Y luego viene la decisión, asistencia espiritual. Es decir, todo esto lo tenemos que más o menos dar entre 40 minutos y 1 hora a un candidato. De tal manera que nuestro testimonio debemos de fraccionarlo para poderlo exponer y presentarlo en 3 minutos. Así que si usted lo tiene por escrito, hay que practicarlo y para exponerlo mínimo 3 minutos. Y este es un ejercicio que va a estar de tarea para la próxima semana. Bien, entonces vamos a hablar de la preparación del testimonio. Y como punto número 1, vamos a hablar del testimonio de conversión, el testimonio de conversión en la niñez. Y en la parte 1, estoy contento de saber que tengo salvación y vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, vida eterna, ¿por qué? Y esto hay que completarlo esto con el hecho o con un concepto positivo. Y aquí está el ejemplo. Estoy contento de saber que tengo salvación y vida eterna porque me da paz ante la realidad de la muerte, o porque me da confianza o fe ante la realidad de la muerte, porque la muerte es una realidad desde que nacemos. Está presente ahí desde que nacemos.
Y entonces podemos ilustrar el concepto con un ejemplo que haya experimentado en su propia vida. Yo les voy a dar un ejemplo. Cuando era niño, de unos 10, 11 años, como 10, 11 años, fuimos con mi familia, mi papá nos llevó a un río y yo no sabía nadar. En ese entonces no sabía, era un niño, no sabía nadar todavía. Y como de 9, 10 años. El asunto que me metí al río y caí en una fosa profunda y entonces yo me empecé a ahogar, a ahogar. Mis manitas salían en el agua, así salían en el agua. Yo ya sentía, vi que mi vida pasó rápido como una película y en eso sentí una mano que agarró la mía y me sacó de ese río. Era la mano de mi papá, era la mano de mi papá. Yo vi el rostro de mi papá y yo sentí una alegría porque yo me estaba ahogando, me estaba muriendo y yo le tuve mucho miedo a la muerte. Así que quiero decirles que yo vivo en un lugar donde hay sol, mar y playa. Y entonces no saber nadar aquí es pecado de muerte. Yo me propuse entonces aprender a nadar, porque dije esto jamás me va a volver a pasar de no saber nadar. Sin embargo, tuve esa experiencia acerca de tener esa proximidad con la muerte. Quizás alguno estuvo enfermo y estuvo en un hospital y estuvo como hace el día de ayer nos comentaba una hermana que fue intervenida 2, 3, 4 veces de una cirugía y que sentía que se iba a morir. Entonces tiene esa historia de vida, tiene ese algo que contar. Y entonces puede ocupar esa ilustración de esa experiencia. Parte número 2. Siempre concluya su testimonio dejando en claro que usted sabe con seguridad que tiene vida eterna por la fe en Jesús y que va a entrar al reino de Dios cuando muera. Eso es bien importante. Como parte 2, dejar bien en claro, concluir el testimonio, dejando saber que usted tiene seguridad de vida eterna por la fe que es en Cristo Jesús. Así que de las notas importantes para testimonio de conversión a la niñez, vamos a poner lo siguiente. Nunca comience afirmando que usted se convirtió cuando era niño. Pues como de qué fue perdonado cuando era niño. No utilice eventos de su niñez para tratar de tener una sección de antes de su conversión. Porque quizás algunos de ustedes vienen desde niños, están desde niños en la iglesia, conocen las Sagradas Escrituras. Desde niños aprendieron a orar, a ir a la iglesia el sábado, de estar ahí. Quizás tienen esa cuestión de vida. Por ejemplo, mis hijos. Mi esposa y yo, pues no éramos de la iglesia. Desde niños no éramos de la iglesia. Pero mis hijos sí son de la iglesia. Pero ellos también tuvieron su infancia, su juventud, conocieron a Cristo, tuvieron esa experiencia de antes y después. Pero les invitamos a que no utilizar esto de la niñez, de la conversión en la niñez. Porque estas cosas arriba citadas van a tratar de interponerse en la comunicación cuando tratemos de dar un testimonio a los adultos. Recuerde que vamos a predicarle a adultos. Así que no es conveniente el testimonio de conversión en la niñez. Testimonio de conversión siendo adultos. Y aquí viene la parte 1, el antes. Y aquí es bien importante señalar en una frase un concepto negativo de lo que usted era antes de recibir la salvación y vida eterna. Por ejemplo, antes que yo recibiera el regalo de la vida eterna, tenía miedo a la muerte. Entonces la frase es, tenía miedo a la muerte. Y ilustra el concepto con un ejemplo experimentado en su propia vida, que ya les comenté. Y señale, parte 2, que usted
ha recibido, yo ya recibí el regalo de la vida eterna. Pero pongan mucha atención. Yo le voy a decir al candidato, yo ya recibí el regalo de la vida eterna, pero no le voy a decir cómo lo recibí. Lo dejo en ascuas, lo dejo en suspenso. Le dije, yo ya lo recibí. El asunto es de que yo no le voy a contar todavía cómo es que lo recibí. Eso viene después. No me tengo que adelantar al programa. Es decir, le estoy contando la película, pero no le voy a contar el final. Estoy ahí diciéndole, pasó esto, pero no le voy a decir cómo fue. Es decir, él solo va a llegar a este punto. Así que, parte 3, el después. Señale en una frase el resultado positivo de recibir la vida eterna. Y esto es lo opuesto del antes. Ejemplo, ahora que tengo la vida eterna, yo ya no le tengo miedo a la muerte. Hoy me enfrenté en una situación bien difícil. Estuve en una situación bien difícil. Venía en el avión y el piloto nos avisó. Nos quedamos sin combustible. Nos quedamos sin combustible. Yo hacía un viaje de McAllen, Estados Unidos, a México. Y tenía un vuelo para volar de México a Acapulco. Pero en ese trayecto se quedó sin combustible porque había mucho tráfico aéreo y estuvo dando vueltas y vueltas y no le permitían aterrizar. Y llegó el momento que nos avisó que se había quedado sin combustible y que iba a hacer un aterrizaje forzoso de emergencia. Y yo, pues le dije, pues oramos y dije, pues, vamos a orar y aquí estamos en tus manos, Dios. Y aterrizamos de emergencia. Pero ya tenemos un después. Ya tengo ya una historia que contar, donde no, ya no tuve miedo a morir. ¿Por qué? Porque yo ya había recibido el regalo de la vida eterna. Así que siempre concluya su testimonio, señalando que usted sabe con seguridad que tiene vida eterna y que usted va a entrar al reino de Dios, que usted tiene vida eterna y que va a entrar al reino de Dios. Número 6 en Romano, perfeccionando su testimonio. ¿Cuál es el perfeccionamiento de su testimonio? Aquí es bien importante escribirlo. Después que haya escrito, el primer borrador de su testimonio personal será revisado por su maestro, su entrenador. Y esto se va a llevar a cabo durante la sesión de la unidad 5 en el salón. Es decir, ahorita vamos a entrar a la unidad 5, tenemos la 4 y la 5. Así que, por favor, tienen con qué apuntar. Quiero que anoten para que ustedes escriban el testimonio en 4 partes. En 4 partes. En 4 partes. Antes que veamos esta parte del procedimiento, quiero que lo hagan en 4 partes. ¿Están listos para anotar? Número 1. Número 1. De manera muy sencilla va a escribir: ¿qué era mi vida antes de encontrar a Cristo? ¿Qué era mi vida antes de encontrar a Cristo? El 5 de julio de este año tuve la oportunidad de predicarle a una enfermera de allá de North Carolina. Y en su testimonio me decía, yo vivía una vida depresiva, deprimida, lloraba, pensaba en quitarme la vida, pensaba en solo dormir, no comer, no tendría a mis hijos. Así era su vida, una vida. Había perdido su matrimonio, se separó de su esposo. Joven ella, joven con 2 hijos. Y de una manera sencilla, usted tiene que decir qué era mi vida antes de encontrar a Cristo. Y así, en pocas palabras, una vida de depresión, de enfermedad, es decir, de pecado, ¿sí? Si abusó del alcohol, de alguna droga, es decir, cómo era su vida antes de Cristo. ¿Ya están listos? Punto número 2. Punto número 2. El punto número 1, ¿qué era mi vida antes de encontrar a Cristo?
Punto número 2. ¿Cómo comprendí que necesitaba a Cristo? ¿Cómo comprendí que necesitaba a Cristo? ¿Cómo comprendí? Es decir, a alguien le llevó la noticia, le llevó el evangelio. ¿Cómo fue que comprendió? De alguien recibió un mensaje, una invitación, este, alguien le leyó algún texto bíblico, alguien le dio un mensaje. ¿Cómo es que comprendió que necesitaba a Cristo? Y número 3, ¿cómo comprometí mi vida a Cristo? No sé cuántos se acuerdan la fecha de su nacimiento. No sé cuántos tengan la fecha de su nacimiento. Y no me refiero al nacimiento físico, me refiero al nacimiento espiritual. A mí no se me olvida la primavera del 79. La tengo bien, bien. Me acuerdo del día, del mes, de la hora y del año cuando nací de nuevo. Yo me recuerdo cuando nací de nuevo. Entonces uno tiene que saber cuándo, la fecha de su nacimiento. Y no me estoy refiriendo a su nacimiento físico, sino a lo espiritual. Porque vamos a hablar del testimonio. Tercer punto, ¿cómo comprometí mi vida a Cristo? Cuando usted le abrió su corazón a Cristo y fue salvo y fue salva. ¿Cuándo usted fue salva? ¿Cuándo usted bajó a las aguas del bautismo? ¿En qué fecha, en qué día usted le entregó su vida a Cristo? Usted ahí fue perdonada de sus pecados. Ahí usted le entregó y le dijo al Señor, entra en mi vida, perdona mis pecados, me arrepiento, y se bautizó. Debe tener usted esa fecha. Y punto número 4. La diferencia que ha representado en su vida. La diferencia. Ok, hay un antes y un después. Y como número 4, ahora esta diferencia, ¿cómo es que ha representado esto en su vida? Y quiero decirles de manera muy sencilla que mis padres conocieron el evangelio porque vinieron a vivir cerca de la iglesia de Dios, estaban a la vueltecita. Y yo de adolescente, casi de puberto, de adolescente, me empezaron a llevar a la iglesia. Pero nosotros éramos católicos, apostólicos y romanos. Y yo estaba desorientado porque de repente teníamos algunas prácticas, íbamos a una iglesia y ya me empezaron a llevar a mí a otra iglesia. Y de repente sí hubo cambios y yo entré a una etapa de rebeldía. Yo no quería saber nada de esto. Y yo recuerdo mucho a los jóvenes de la iglesia. Cuando empecé a crecer, ellos empezaron a invitarme. Y yo asistía a la iglesia por complacer a mis padres. Asistía, entre semana teníamos, como estábamos cerquita del templo, y miércoles, viernes, sábado. Pero a mí me encantaba el fútbol, soccer. Yo el domingo quería disfrutar de fútbol. Y todavía los jóvenes tenían reuniones el domingo y querían invitarme. Yo dije, no. Yo casi voy toda la semana a la iglesia porque vivía cerca del templo. Y ustedes ni siquiera vienen. Y el domingo quieren que yo venga, no. Yo fútbol. Comía fútbol, soñaba fútbol. Mi vida era fútbol. Y en la preparatoria, pues ya para el bachillerato, para entrar a la universidad, pues más estaba alejado de las cosas de Dios. Y gracias a un joven que siempre iba a mi casa, que ponía su tiempo, y mi mamá me decía, hijo,
ya no los engañes, diles que sí vas a ir. Y yo, ahí voy a estar. Yo no iba. Pero este joven allí insistía, insistía. Y bendigo a Dios que en el tercer año de mi carrera de médico cirujano, tuve ese encuentro con Cristo. Y eso cambió mi vida para siempre. Y alguien me dijo, bueno, tú no tomabas, no ibas a fiestas, ni a bailes, ni alcohol, ni droga. Yo era puro deporte. Sin embargo, yo tenía un pecado de rebeldía. Y la rebeldía es un pecado tan grave como la incredulidad. Porque el incrédulo es aquel que no cree, no sabe de Dios ni sabe. Pero yo ya había escuchado, yo ya había ido a la iglesia, yo había estado en los cultos, yo cantaba, adoraba y de repente le di la espalda a Dios. Y eso se llama rebeldía. Y es un pecado tan grave como la incredulidad. Y de ahí Dios me sacó de la rebeldía. Tanto que me hice rebelde con mis padres, porque querían ellos que yo me convirtiera, que yo fuera parte de su mundo espiritual, de la iglesia. Pero en ese contacto que tuve con este joven, de estarme invitando, tuve la oportunidad de tener ese encuentro con Cristo y eso cambió mi vida para siempre. No terminé mi carrera todavía de médico porque estaba yo en tercer año de la escuela y tampoco me casaba, pero yo le entregué mi vida a Cristo y desde entonces le he seguido al Señor. Cada quien tiene su propio testimonio de cómo es que se convirtió. Yo era amante de personajes como personajes comunistas, porque en la escuela eso nos empezaron a inculcar. Sin embargo, el mejor personaje de toda la historia de todo el mundo es Cristo. Y ese no lo cambio por nada. Uno tiene que tratar de compartir desde su experiencia. Pero insisto, el temor a la muerte, pero en Cristo ya no hay temor a la muerte. ¿Por qué? Porque tenemos vida eterna. Así que es bien importante que usted haga un borrador de su testimonio. Escríbalo. Cada persona o de que usted lo va a compartir, que lo lea, lo que usted ha elaborado. Y deje que le hagan comentarios positivos y también aquellos que no son positivos para mejorarlo. Haga notas para que las revisiones pertinentes se hagan y entonces usted pueda pasar su testimonio en limpio otra vez y tenerlo listo para entregarlo en la unidad número 6. Así que siempre yo les sugiero a mis alumnos preparen 2 copias de su testimonio personal final. Uno para entregar y otro para que usted lo conserve con sus notas. En una ocasión, uno de mis alumnos hizo tan bonito su testimonio que de su testimonio pudimos hacer un folleto evangelístico de su vida de conversión. De su vida de conversión, hicimos un folleto evangelístico. ¿Por qué? Porque lo trabajó tan bien, tan bonito que, que enmarcamos y resaltamos a Cristo. El testimonio debe de resaltar Cristo, no nuestra persona. En el testimonio debe de resaltar el Señor, nuestro Salvador, no nosotros. No nos promocionamos a nosotros. Nosotros en el testimonio promocionamos al Dios de la vida, al Señor Jesús. Así que estamos terminando esta unidad número 4. ¿Están listos para la guía de estudio? Si están listos, recuerden que en falso y verdadero, verdadero hacia arriba, falso hacia abajo. Pregunta número 1, página 33 de su cuaderno.
Están en la página 33, por favor, de su cuaderno. Y dice, primera pregunta. Su primera herramienta evangelística es un testimonio personal claro. ¿Falso o verdadero? Quiero ver sus manos, hermanos, por favor. Muy correcto, hermana. Sí. Es verdadero, verdadero. Es su primera herramienta evangelística, su testimonio personal con claridad. Número 2, para rellenar ahí en la página 33 de su cuaderno de trabajo. Número 2, su experiencia en cuanto a la, pónganle ahí, fidelidad de Dios es el enfoque principal de su testimonio. Recuerden que para el testimonio, el enfoque principal es la fidelidad de Dios. No vamos a hablar nosotros de las cosas negativas de nuestra vida, el pecado que cometimos, todas esas barbaridades que hicimos, no. Va a ser el enfoque principal de nuestro testimonio, es la fidelidad de Dios. Así que póngale ahí a la fidelidad donde aparece la pregunta número 2. Rellénele, por favor, con su lápiz. Pregunta 3, falso o verdadero. Usted puede testificar eficazmente aun cuando no tenga seguridad de la vida eterna. ¿Falso o verdadero? Falso, falso, porque si usted no tiene seguridad de la vida eterna, mejor ni abra la boca, no testifique. Si usted no se siente salva, no se siente salvo, no tiene seguridad de vida eterna, no va a poder dar testimonio. Tiene que testificar de manera eficaz cuando usted tenga la seguridad de la vida eterna. Muy bien. Pregunta número 4. Página 33 estamos. Otro error común al testificar es el de enfatizar demasiado cómo fue su vida. Ahí le ponen anterior de recibir la vida eterna. Su vida anterior. ¿Lo están rellenando? ¿Están anotando ahí en su cuaderno de trabajo? Anterior de la vida eterna. Muy bien. Pregunta número 5. Al ser pescadores de hombres, debemos enfatizar los, y ahí le ponen beneficios de la vida eterna. Esta es nuestra carnada. Vamos a hablar de los beneficios de la vida eterna. Más que de las cosas negativas, vamos a hablar de los beneficios de la vida eterna. Muy bien. Pregunta número 7. ¿Falso o verdadero? Cuando usted habla de lo que era antes, debe de escoger con sabiduría lo que dirá en su testimonio para que el entrevistado se identifique en él mismo. ¿Falso o verdadero? Quiero ver sus manos. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Recuerden que tenemos que buscar que Él se identifique con nosotros, pero nosotros tenemos que ser sabios para tomar aquello que sirva para identificarnos con el entrevistado. Pregunta número 8. Vamos en página 33. Perdón, profesor. Dígame. Creo que se salteó la 6, me parece. Es correcto. La 6. Al dar su testimonio personal, usted debe de enfatizar lo que perdió al recibir la vida eterna. ¿Falso o verdadero? Falso, falso, falso. Porque nosotros, es que ahora que tengo la vida eterna, no, pues es que yo antes hacía esto y no enfatice lo que perdió. Hay que enfatizar lo que ganó, no lo que perdió. Ahora sí estamos en el punto número 8. Cuando usted utilice su testimonio en la introducción al evangelio, debe decir
claramente cómo recibir la vida eterna. ¿Falso o verdadero? Oh, falso, falso. Acuérdense que les dije que los vamos a dejar en ascuas, los vamos a dejar en suspenso. Vamos a decirle, yo recibí la vida eterna, pero no le voy a decir cómo la recibí, porque entonces voy a dar las respuestas a las preguntas de diagnóstico que todavía no vemos. No sé si me explico. Es decir, yo ya recibí la vida eterna y por eso tengo paz y gozo, pero no le voy a decir cómo la recibí. Todavía no le voy a aclarar ese punto. Así que cuando yo utilice mi testimonio en la introducción al evangelio, debe de decir claramente cómo recibir la vida eterna. Falso, no le tengo que decir, porque es en el punto de la decisión cuando eso vamos a verlo. Pero la decisión viene cuando yo le presente todo el evangelio. Gracia, hombre, Dios, Cristo y fe, que todavía no vemos. Yo al candidato le voy a decir, mira, yo antes viví una vida así y bendito Dios que Dios transformó mi vida y hoy tengo vida eterna. Pero no le voy a decir cómo la recibí. No le voy a explicar todavía. Dijimos, le voy a dar detalles de la película, pero no le voy a decir cómo termina la película. Porque si le digo cómo termina la película, ya no va a ir al cine a ver la película. No sé si me explico. Tengo que solamente decirle, lo voy a dejar como, decimos acá en México, picadito, un poquito picadito, entusiasmadito para que quiera seguir conociendo más y saber más. Oiga, pero ¿y esto? Vamos, despacito, despacito. Además le estoy diciendo que yo ya la recibí. Todavía no le digo cómo la recibí. Yo ya tengo vida eterna, pero todavía no le digo cómo es que yo alcancé la vida eterna. Así que la pregunta 8 es capciosa. No sé si la captaron. 9. Para que su testimonio personal sea eficaz, debe incluir experiencias y ejemplos concretos debido a que la gente se olvida de las generalidades. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Recuerden que no vamos a hablar de generalidades. Vamos a irnos al punto, a ser específicos y que esas experiencias sean ejemplos bien concretos, bien que la gente los pueda rápidamente identificar. 10 y última. Debe de evitar el uso de clichés religiosos que no tienen sentido para el no creyente. ¿Falso o verdadero? Muy bien, María. Verdadero. Nada de que gloria a Dios, Osana, aleluya. Ellos no tienen esas palabras. Ellos no. Ese lenguaje cristiano todavía no lo tienen. Nosotros sí lo podemos entender, ellos todavía no. Entonces, debemos evitar esos clichés y esas frases o palabras religiosas. Muy bien, hasta aquí. En la semana que viene, por favor, quiero que por favor van a leer cada uno su testimonio en 4 partes. Recuerden que era mi vida antes de encontrar a Cristo. Primera parte. Segunda parte, cómo comprendí que necesitaba a Cristo. Tercera parte, cómo comprometí mi vida a Cristo. Y la cuarta parte, la diferencia que ha representado en mi vida ahora que soy cristiano. ¿Cuál es la diferencia? En esos 4 puntitos, ustedes lo van a escribir y nos lo van a leer en 3 minutitos. Hay que darlo en 3 minutitos. Miren, cuando yo daba estas clases de manera presencial, no, hombre, qué riqueza hay en la iglesia de testimonios. De veras, qué riqueza hay en la iglesia de testimonios. Y uno no se imagina, a los hermanos los ve y no nos imagina de dónde Dios los sacó y cómo los alcanzó el Señor. No. Yo de verdad que podía ser un libro de testimonios de todos los recorridos que hice, de todos los alumnos que he tenido, y es tan riquísima la parte de testimonios en la iglesia y que los hermanos lo tienen allí, pero no lo están utilizando para evangelizar.
porque no sabían cómo, de dónde Dios lo había sacado. Gente que Dios los había sacado del alcohol, de la droga, del SIDA, no, usted se queda sorprendido de dónde Dios ha hecho milagros de transformación, de gente que ha sanado, de gente que ha liberado. Y cuando yo les digo, hermanos, tienen una herramienta muy importante para decirle a la gente y pueden hacer puentes con ellos para que sean alcanzados. Yo tuve esa experiencia con uno de mis alumnos. Él guardó su testimonio durante 5 años, 5 años, hasta que un día me habló por teléfono y me dijo, hermano, llevo 3 días sin probar alimentos. Como y lo que como lo vomito. No puedo comer. Y oye, como médico llevé mi maletín, fui a su casa, pues lo voy a revisar, quién sabe qué tenga este hombre, ¿verdad? No, cuando se sentó con su esposa y ya me empezó a explicar el plan de Dios. Dice, Dios no me permite comer porque no he testificado de su gloria. Y me dice, ¿se acuerda cómo llegué a la iglesia? Y le dije, sí, yo me recuerdo que ya haces con la persona que era tu novia en ese entonces, no era tu esposa. Y ya me platicó. Así a grosso modo les voy a platicar el testimonio de él. Él era miembro de la Armada de México, era un marino del ejército mexicano. Y en su tiempo, él consumió drogas, alcohol y se infectó de VIH-Sida. Cuando le quisieron renovar su contrato en la Armada, lo dieron de baja y lo tuvieron internado en un hospital con los enfermos de SIDA. A su mamá y a su papá les dijo que tenía una hepatitis. A la novia la terminó porque él estaba infectado y no quería casarse con ella para no enfermarlo. Intentó suicidarse 2 veces. En su casa había una Biblia vieja que tenía su mamá y encontró, me parece que es Marcos 5, me parece que encontró la fuente de Bethesda de aquel hombre de 38 años enfermo y que Jesús lo sanó. Y él le dijo, si tú realmente existes, sáname. Te voy a buscar, te voy a buscar. Y un día, al mediodía, con un sol intenso, escuchó una voz que le dijo, sal fuera, al patio de su casa. Y él dijo, pues, estaba solito, no había nadie en su casa, ¿quién me habla? Y otra vez, sal fuera. Cuando él salió, una luz más refulgente que el sol lo invadió. Ese día salió y se encontró a mi copastor. Y le dice, oye, se llama Jesús Morales. Oye, Jesús, te he estado buscando. Quiero invitarte a la iglesia. ¿Cómo Dios puso luego a este hombre? Y dice, sí, dame la dirección. Llegó un sábado en la mañana y estaba yo dirigiendo el culto y cuando entró a la puerta, el himno que yo estaba cantando es, ven a mi corazón, oh Cristo. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Estaba yo cantando el himno y este hombre cayó ahí de rodillas. Y dijo, te he estado buscando en catedrales, en iglesias grandes, y aquí estás. Y se convirtió y se bautizó. Pero 5 años se quedó callado con su testimonio. 5 años, escuche, 5 años. Cuando me habló, me dijo, hermano, estoy que no puedo comer. Llevo 3 días sin comer. Y dije, bueno, ¿y qué? Ya cuando me platicó el testimonio, dice, es que esto nunca, no se lo había platicado. Cuando él sanó, porque él sanó de la enfermedad, se fue a México. En aquel tiempo había un programa que se llamaba Conacida. Y para la prueba de VIH se hacía la prueba de ELISA y había una prueba confirmatoria que es el Western Blot.
Se hizo 3 veces el Western Blue en Conacida, México. Y le dijeron, don Jesús Morales, usted salió negativo las 3 veces. Negativo, negativo, negativo. Dios lo sanó de SIDA. Dios hizo un milagro en su vida, pero lo cayó por 5 años. Entonces, cuando le dije, hermanos, que Dios lo está, no lo está dejando comer hasta que usted empiece a testificar. ¿Será? Digo, empieza a testificar y usted va a empezar a comer. Y me dice, hermano, voy a juntar a toda mi familia y van a ser los primeros en escuchar mi testimonio. Me acuerdo que juntó a toda su familia, cuñadas, cuñados, hermanos, su mamá, a todos. Y no sé si usted ha visto los pinitos del boliche, que se tira la pelota y se caen los pinitos así, pa, 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 pa. Ese día hizo chuza, así le decimos, chuza, tiró el testimonio y pa, 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 muchos cayeron creyendo a Cristo. Muchos. Y quiero decirles que él todavía está en la iglesia con nosotros y es la persona que más gente ha llevado a la iglesia. Algunos ya hasta son pastores. Él no es pastor, él es evangelista. Con su testimonio y su vida espiritual ha alcanzado a mucha gente. Por eso le digo que el testimonio es clave, es clave, es clave. Y sigue ahí colaborando en la iglesia. Y yo siempre le digo, oye, yo siempre cuento tu testimonio. ¿Cómo estás en Cristo? Hermano, estamos firmes, firmes. Y sigue llevando gente, sigue llevando gente. Porque tiene un milagro de Dios. Algo increíble. Y que yo como médico dije, pues solamente Dios puede hacer esto. Les comparto esto porque el testimonio es una buena herramienta, pero le voy a decir una cosa, a mí Dios no me sacó de ninguna droga, ni de ningún alcohol, ni ni de una grave enfermedad, pero a mí me sacó de un pecado de rebeldía y Dios de ahí me libró. Y ocupo mi testimonio también para compartir el evangelio, sobre todo con jóvenes que van a la universidad. Pero ¿sabe qué? Cada uno de ustedes tiene su propio testimonio. Y como decía mi hermanita ayer, hoy a mi cuñada nunca le había hablado de Dios. Y le hice nomás la pregunta, ¿qué piensas tú de Dios? Nomás con esa preguntita. ¿Y cómo esa clase se conecta con esta? Pero muy bien, se conecta. Se conecta esa tarea con esta clase. Pero yo lo quiero motivar a usted y quiero que usted se convierta en un testigo. Porque de eso trató esta clase. Y la clase trató de compartiendo su testimonio. Muy bien. ¿Estamos listos para la siguiente? ¿Quieren un recesito? ¿O seguimos? ¿Seguimos? ¿Cómo están? Estoy emocionado, pero no sé cómo están ustedes. ¿Seguimos un poquito? Bueno, buenas tardes. Yo recién llegué, se me hizo un poquito tarde en el trabajo, pero por eso, Bien. por mí seguimos, pero no sé los compañeros. Seguimos un poquito, seguimos. Ok, antes de entrar a la siguiente clase, bueno, no sé si nos dé tiempo. ¿Se acuerdan que les prometí acerca del reino de Dios? Como una segunda parte. No sé si nos da tiempo para verlo al final y si no lo vemos en la próxima semana, pero voy a poner la presentación de la unidad número 5. Muy bien, entonces siguiendo el bosquejo, si ustedes están ahí en el bosquejo, acuérdense que vimos que la introducción tiene varias partes. La primera es su vida secular, su vida religiosa, nuestra iglesia, testimonio, iglesia y o personal.
No conteste la segunda pregunta de diagnóstico. Y luego viene la transición. Y ahora sí vamos a entrar a las preguntas de diagnóstico. Y en la página, estamos en la página 37, hoja de tareas. Ya en las hojas de tareas viene que hay que leer el libro de texto, páginas 29, 30, 51 al 57 y 109 a la 117. Y luego conteste la guía de estudio del manual, que eso lo vamos a ver al final de la clase, página 42. Y luego dice, escriba su testimonio utilizando la hoja de trabajo en la unidad 4. Esta es la tarea que van a hacer ustedes para la próxima semana en los 4 puntitos que ya les marqué y que lo tienen que escribir. Y luego dice, lea y memorice la presentación del evangelio. Esté preparado para compartir su testimonio durante las salidas de entrenamiento práctico. Contacte y ore por sus compañeros de oración, que deben ser 2. Recite de otra persona el bosquejo de la unidad antes de la clase y complete el cuadro tiempo de estudio y de la hoja de progreso que viene aquí. Esta es la hoja de progreso. Y en la hoja de progreso, testificando como estilo de vida, y de esta manera le testifiqué a tal o cual persona. ¿Qué le presentó? Aquí están los 4 puntos del bosquejo: introducción, evangelio, decisión y asistencia espiritual inmediata. Y luego viene durante la clase, recité a mi entrenador el bosquejo de la unidad 5. Y luego viene la salida de entrenamiento práctico, que fue lo que se realizó, la sesión de informes. Y en la parte derecha, en el cuadrito, el tiempo de estudio de la semana. Ese es el bosquejo. Si se dan cuenta, en cada unidad va apareciendo el bosquejo y ahora viene aquí, estamos nosotros entrando a las 2 preguntas de diagnóstico del bosquejo. Sí, vamos a entrar a las 2 preguntas de diagnóstico. Unidad 5. Ya estamos en la página 39. Página 39 de su cuaderno de trabajo. Unidad 5. La importancia de las preguntas de diagnóstico. Y cuando nosotros utilizamos la palabra diagnóstico, inmediatamente pensamos en la medicina, porque luego decimos, voy al médico para que me diagnostique, para que me diga qué tengo. Así que la ciencia médica progresa de acuerdo al desarrollo de nuevos instrumentos de medida. Por ejemplo, el médico para el diagnóstico utiliza un estetoscopio, que de manera audible escucha las vías respiratorias, cómo entra el aire, cómo sale, escucha los latidos del corazón, la frecuencia cardíaca, se está midiendo, está escuchando los ruidos, que el corazón no tenga ruidos imperfectos, que no haya soplos, es el estetoscopio. El oftalmoscopio es para revisar los ojos, ver los reflejos pupilares, ver cómo está la retina, ver cómo está el ojo. Es solamente un instrumento, igual que el otoscopio, para revisar el oído. Se usa un instrumento de diagnóstico para ver cómo está el conducto auditivo, para ver cómo está la membrana del oído. Es decir, son herramientas que solamente nos sirven para hacer un diagnóstico. Pero algo muy importante es que ninguna herramienta de diagnóstico es infalible. E incluso a veces un ultrasonido nos puede dar un error. Y en medicina, por ejemplo, dice, mira, el ultrasonido tiene un margen de error. Pero ya, por ejemplo, ya un sistema más sofisticado como una resonancia magnética, ya el error es, la veracidad es como del 98%. Tiene como un 2% de margen de error, pero casi no tiene error. Pero son solamente herramientas que no son infalibles, pero que sirven de gran ayuda. Ahora, el diagnóstico, cuando hacemos las preguntas de diagnóstico, lo único que nos sirven las preguntas es para saber ya tomamos
vida secular, vida religiosa, ya sabemos qué piensa su iglesia, etcétera, cómo está comprometido con su iglesia, ya le compartí el testimonio de la mía, mi testimonio personal, y ahora en las preguntas de diagnóstico voy a indagar con las preguntas de diagnóstico en qué cree, en qué confía. Y estas preguntas de diagnóstico necesitan ser, número uno, primero, comprendidas. Estas son preguntas de la guía, ¿eh? Comprendidas. 2, confirmadas. Y 3, interpretadas. Así que vamos a comprender las preguntas de diagnóstico. Pero luego las vamos a confirmar. Vamos a confirmar las preguntas. Y también las preguntas, las respuestas que nos dé el candidato, las vamos a interpretar. Y va a haber una tablita de interpretación más adelante, de la pregunta 1 y de la pregunta 2. Y entonces, en base a la interpretación, va a ser nuestra conducta con el candidato. ¿Qué es lo que necesita el candidato? Si yo determino que está enfermo de esto, entonces el tratamiento es este. Este es el plan de tratamiento. Porque tengo un diagnóstico y este es su plan de tratamiento. Pero ahora el diagnóstico es otro, entonces tengo otro plan de tratamiento. Lo mismo va a pasar con las preguntas de diagnóstico. Voy a comprenderlas, confirmarlas y interpretarlas. Cuando tenemos personas, por ejemplo, una familia, como estaba yo en North Carolina predicando, y estaba con quien nos dirigimos la palabra, don Francisco, y estaba su esposa, estaba su hermano y la cuñada de él, y luego llegó la hija a la reunión. Y cuando tenemos una gama de personas diferentes, de diferente edad, uno tiene que mirar a las personas y vamos a localizar a la que parezca menos factible que tenga la respuesta correcta. Es decir, trate de usted de visualizar a quién le va a hacer la pregunta de diagnóstico. A alguien que no tenga la respuesta correcta. Busque entre ellos. Entonces, buscamos dentro del grupo cuando es que hay un grupo. Pero cuando usted está solo con la persona, pues es con la persona. Pero esto es cuando hay 2 o más personas presentes y usted quiere hacer las preguntas de diagnóstico, busque la que menos factibles tenga la respuesta. Transición del testimonio a las preguntas de diagnóstico. Ya ven que di el testimonio y les dije, ¿saben? Yo ahora tengo vida eterna. No les digo cómo la obtuve, nada más tengo vida eterna. Y de ahí tengo que pasar a las preguntas de diagnóstico, pero hay una transición. Y el tema del testimonio de la iglesia y el personal es la salvación y la vida eterna. Ese es el asunto. Y esto nos va a conducir a esta transición a través de una simple pregunta. Y le decimos, oiga, don Francisco, oiga, doña Inés, ¿me permite hacerle una pregunta? Y a veces yo le digo, mire, no es que yo lo desee, no es que yo desee, pero quiero hacerle esta pregunta. Y cuando digo no deseo, ¿por qué? Porque le voy a hablar de la muerte. Si usted muere hoy. Entonces, yo no deseo que usted muera, pero ¿qué pasaría? Entonces, estoy con doña Reina en el hospital. Hace unos días mi hija está internada y doña Reina me dice que ella es cristiana, pero su hermana no. Y me dirijo con Perla. Y a Perla le digo, la pregunta, si usted muere hoy, ¿qué seguridad? Y viene que yo quiero buscar una respuesta, primero que ella me autorice para yo hacerle la pregunta. Y aquí está la primera pregunta de diagnóstico. Si usted muriera hoy, ¿cree que iría al reino de Dios? Recuerden que las personas no entenderían el reino, vida eterna, pero sí entenderían el cielo. Si usted muriera hoy, ¿cree que iría al cielo? Pero en el bosquejo, fíjese que en el bosquejo la pregunta de diagnóstico está de esta manera. Suponga que muriera hoy, y aquí ha llegado usted al convencimiento de su vida espiritual que si muriera hoy, iría al reino. Y aquí decimos al cielo. Así se pregunta porque es el común denominador de las personas. La mayoría cree en la ida al cielo, aunque nosotros creemos que el reino de Dios será en la tierra y no en el cielo. Como vamos a ver más adelante en eso
del tema del reino de Dios. Punto número 1. La respuesta le dice si la persona piense que tiene vida eterna. Si ya piensa que tiene vida eterna y usted intenta ofrecérsela, puede que enfrente problemas de comunicación. Hace como 3 semanas visité a una persona que ya había recibido a Cristo, que ya aceptaba a Cristo, solamente que no se congregaba en ningún lado. Y yo le dije, oiga, si usted muriera hoy, ¿qué seguridad tiene de ir al cielo, al reino? Y ella luego me contestó, yo sí estoy segura, porque yo ya acepté y recibí a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Yo creo que Él es mi Salvador. Entonces la persona ya me estaba, ya no voy a tratar de ofrecerle nada porque ella ya entiende esta parte. Con ella voy a trabajar de una manera diferente y lo vamos a ver más adelante. Cuando veamos cuál va a ser el plan con aquellas personas que ya tienen claro que han recibido a Cristo. Por ejemplo, hay un estudio de Estados Unidos sobre religión de hace 35 años, cuando la mayoría de las personas respondían que no estaban seguros de tener vida eterna. Así que este centro de investigación sobre religión en 1996 hizo este reporte siguiente. Dice que el 96% de adultos creen en Dios. El 90% creen en el cielo. Y el 77% piensa que sus posibilidades de ir al cielo son de buenas a excelentes. Es la mayoría, pero eso en Estados Unidos. En América Latina hay una totalmente diferencia, pero abismal, abismal. Porque como impera la religión oficial, que es la católica, a ellos les hace creer que si son buenos se van al cielo y si son malos se van al infierno. Es decir, donde la salvación es más por obras que por fe. Es más que lo que hagan que por ponerle confianza en Cristo. Primera de Juan, capítulo 5, verso 13, que está en el bosquejo, ya sea que la respuesta sea afirmativa o negativa, aquí saque su Biblia. Este es el motivo por el cual la Biblia fue escrita. Este es el motivo por el cual la Biblia fue escrita. Y el versículo dice, hay que omitir la primera, la parte central del versículo. Y vamos a abrir la Biblia y vamos a citar de memoria, estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Estas cosas os he escrito. No vamos a compartir la parte central del texto, sino los dos laterales, la del principio y la del final. Estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Guarde su espada y después de usarla usted le ha dado a conocer cuál es el propósito de la Biblia. El propósito de la Biblia es que está escrito para que la gente sepa que puede tener vida eterna. Y aquí viene la parte donde usted tiene que pedir permiso. Antes de hacer la segunda pregunta de diagnóstico, usted deberá obtener permiso para continuar con la presentación del evangelio. Hay que pedir permiso. Y número 1, puede decirle, ¿puedo compartir con usted, doña Ernestina, cómo llegué a saber con certeza que tengo vida eterna y cómo usted puede saberlo también? Pero todavía no le digo cómo, nada más quiero compartirle cómo es que yo llegué a tener certeza de vida eterna y también cómo la puede obtener usted. Aquí hay una nota. Si respondieron afirmativamente a la primera pregunta, omita la segunda parte y como usted puede saberlo, dice, y como usted puede saberlo también. Es decir, omita esa parte de que si ellos ya saben la parte de que recibieron a Cristo, entonces hay que omitirla. Si le dan permiso de continuar, diga entonces, antes de que lo haga, permítame hacerle otra pregunta. Y aquí voy a pedirles que tengamos unos 10 minutitos de descanso para que tomemos agua, cafecito, mate, té, lo que gusten. Y ahorita nos vemos. 10 minutitos.